Buenas noches, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Vamos a sacar provecho en este tiempo. La Escritura dice que debemos aprovechar el tiempo. Uno de los recursos más valiosos que tenemos es el tiempo. Por eso es importante saberlo dedicar. Y ahora que estamos usando estos aparatos que se llaman celulares, es importante no perder de vista que cuando alguien nos esté hablando, poderle prestar la debida atención, ¿verdad que sí? La Escritura dice que todo tiene su tiempo. Quiero invitarle que busque conmigo en su Biblia un pasaje en Colosenses capítulo 1. Quiero que usemos esta palabra en Colosenses capítulo 1. Y dice el versículo 1, vamos a leer el versículo 15 al 23. Dice, Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación y que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay algo bien interesante en estos versículos, y no sé si usted nota algo, y es que una palabra que se repite constantemente aquí es la palabra todo. Es impresionante la forma en la que el apóstol Pablo toma esta porción y la lleva a un punto de centrar todo en Cristo. Y esta pequeña reflexión la he titulado Estamos completos en Cristo. No sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que verdaderamente en esta dispensación, en este pacto en el que ahora nos encontramos, lo más importante y que nos hace a nosotros estar en la posición en la que nosotros estamos, tiene que ver con Cristo y nada más que con Cristo. Jesucristo es la persona que vino a rescatar todo lo que se había perdido. En una ocasión, cuando Jesús está en casa de Zaqueo, Él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es mucho, podemos ampliar. Hay mucho que se puede decir de lo que se perdió. Se perdió la comunión con Dios, se perdió una relación que teníamos con Él, se perdió la identidad de seres humanos que teníamos. El ser humano perdió la identidad, el ser humano perdió la correcta dirección de lo que es saber quién es en Dios. Y todo se distorsionó, se perdió
el sentido de las cosas, de cómo Dios las había diseñado. Se perdió el sentido del hombre como hombre, se perdió el sentido de mujer como mujer, el sentido de hijo como hijo, y de todo lo que Dios diseñó se perdió por causa del pecado. Y esa es la intención de Dios: reconciliar todas las cosas, establecer todas las cosas, unir todas las cosas, alinear todas las cosas, porque eso que se perdió, Dios quiere volverlo a rescatar y salvar. Eso que se había perdido, Dios quiere volverlo a rescatar, quiere volverlo a restaurar, quiere restituirlo. Y la única persona capaz de restituir todas las cosas se llama Jesucristo. No hay nada ni nadie bajo el cielo, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. No hay nada que alguien pueda rescatarlo como la persona de Cristo en sí mismo. El Padre depositó en Él toda esa autoridad, todo ese poder. Usted ve que el apóstol Pablo hace una exaltación impresionante acerca de la persona de Cristo en estos versículos. Dice todo, todos, constantemente. Si usted logra encontrar todas las palabras que acabo de mencionar, todas, le voy a dar un premio al que encuentre cuántas veces se repite esa palabra en estos versículos, del 15 al 23. Pero hay algo bien impresionante, porque él dice: Él es la imagen del Dios invisible. Imaginen cómo Dios Padre ahora viene a restaurar todas las cosas en una persona llamado Cristo. Él le prepara un cuerpo, Él prepara que Él venga en el tiempo preciso. Dios Padre prepara que todo esté propiciado para que esta persona de Cristo venga a este mundo y restaure todas las cosas. Y ahí es donde nosotros entramos en un papel muy importante, porque repetidas veces el apóstol Pablo en sus cartas también dice que fuimos crucificados. Y si fuimos crucificados, entonces fuimos muertos. Y si fuimos muertos, entonces fuimos sepultados. Y si fuimos sepultados, entonces también fuimos resucitados. Y si fuimos resucitados, entonces ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y ahí es donde nosotros tomamos el entendimiento correcto del Espíritu para poder ver que nosotros tenemos una posición especial en Cristo. Diga conmigo: en Cristo. En Cristo tenemos una posición especial e importante. No hay otra cosa más importante para una persona que ser un hijo de Dios. No hay un título, no hay algo que supere tanto a alguien. Si hay una posición verdaderamente impresionante que nosotros tenemos y que Dios nos la dio por su gracia, es que estamos en Cristo. Y estar en Cristo tiene beneficios. Si usted lee en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y voy a delegarle una tarea en esta noche para que se la lleve a su casa, hoy que llegue a casa, si le es posible, busque todos los versículos que usted pueda que digan en Cristo, y usted va a ver los beneficios que hay en Él. Vamos a encontrar todas las riquezas que tenemos en Él. Vamos a encontrar, es impresionante que una de las cosas que el Señor quiere restaurar en nosotros es el hecho de la incapacidad con la que de repente nos encontramos. Si hay una palabra que un padre debe quitar a sus hijos con la ayuda de Dios y en Cristo, es la palabra no puedo. Casi todos nosotros en algún momento, de niños, de adolescentes o de jóvenes, o en alguna etapa de nuestra vida, quizá adultos incluso, podemos decir no puedo. Pero en Cristo, dice el apóstol Pablo, todo lo podemos. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo, dice él. Hay una restauración en la identidad nuestra. Hay algo que se restaura. Hay algo que Dios quiere romper, quebrantar, que se había roto, que se había deshecho por causa del pecado. Y ahora se nos metió en la cabeza que no puedo. Se nos dice y nosotros mismos repetimos no puedo. A mis hijas les insisto de una manera y les digo: si ya lo intentó,
Entonces, ¿y ya lo intento? No, pero es que lo veo difícil, no puedo. Vaya, inténtelo. Vaya, inténtelo. Busque la manera, pero tratando de recuperar eso que se perdió. Porque la naturaleza del viejo Adán viene en cada uno de nosotros y nos dice: no puedo, no podés, eso no es para vos, es difícil. Por eso el Señor Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y si para Dios todo es posible, cuando estamos en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada ni nadie que pueda detener el avance de un hijo de Dios que entiende su posición en Cristo. Por eso me gustó mucho una de las cosas que mencionaba el pastor Gerardo en días pasados, que decía: cada uno entiende a Dios conforme a cómo Dios se ha movido en su vida, en esa medida en la que se ha revelado. Tal vez en algunos ha sido a través de la provisión, en otros puede ser a través de la sanidad, etcétera, etcétera. Y conocemos al Dios sanador por el milagro que hizo, el Dios proveedor, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que Dios no está encajonado en un solo nombre. Dios no está limitado en una sola forma. Él tiene una multiforme, Él tiene una multigracia con la que Él se mueve. Y cuando Dios envía o viene en la persona de Cristo, le prepara un cuerpo, una persona que viene con un solo propósito a esta tierra, y es hacer la voluntad del Padre. No tiene otra más que hacer la voluntad del Padre. Jesús constantemente decía: mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. Imagínense ustedes todos los días de nuestra vida, nosotros mencionando como Cristo: nuestro pan el día de hoy debe ser hacer la voluntad de nuestro Padre. Donde quiera que vayamos, con quien quiera que estemos, por lo que sea que estemos en una situación, donde quiera que nos encontremos, si cada uno de nosotros practicáramos eso, nuestras vidas serían diferentes. Nuestra iglesia sería diferente, nuestra sociedad cambiaría más. Pero cada uno de nosotros pierde ese sentido. Imagínense, en un trabajo alguien tiene que reportar las llegadas tardes, y entonces, porque son amigos, él dice: bueno, porque somos amigos te la voy a dejar pasar. Pero si una persona con esa responsabilidad y con ese entendimiento dice: no, yo tengo que hacer la voluntad de Dios en mi vida, y mi papel en este momento es decir la verdad. Y si Juancito vino pasado de la hora de entrada, vino pasado de la hora de entrada. Pero entonces Juancito después se molesta porque ya yo pensé que éramos amigos, yo pensé que éramos cuates, yo pensé que éramos parceros, porque me reportaste, y entonces no entendemos nuestra responsabilidad, nuestra posición delante de Dios y para qué fuimos enviados a esta tierra. Y únicamente hemos sido enviados para hacer la voluntad de nuestro Padre, cada uno de nosotros. Por eso a veces no nos entendemos. Por eso a veces no tenemos la verdadera comunión, la verdadera concordia que debemos de tener como iglesia, como comunidad, como familia incluso. Cuando un hijo no entiende que su padre está ahí para preservar su vida, para corregirlo, para instruirlo, no está ahí para congraciarse con él, sino para hacer la voluntad de Dios, como es preservarle su vida. Y por eso tiene que corregirlo, y por eso a veces tiene que decirle que no. No siempre puede decirle que sí. Y cuando nosotros entramos en esta posición, venimos a cambiar nuestra mentalidad. Imagínense que en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos nuevas criaturas. Ya no militamos conforme a este mundo. Ya no militamos como este mundo milita. Hay veces que la corriente quisiera llevarnos y decirnos que actuemos de una manera como todos, como los demás están actuando, pero con el entendimiento nuestro de que en Cristo tenemos una responsabilidad en Él, no podemos nosotros actuar como los demás actúan, sino como Dios nos manda que actuemos. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: si hay algo digno, si hay algo admirable, si tiene buen nombre,
si es honorable, en esto pensad, dice. Sean de un mismo sentir en Cristo. Piensen como Cristo, actúen como Cristo, hablen como Cristo, muévanse como Cristo. Fijen las cosas en Cristo para que todo resulte a bien y así nadie tenga ni siquiera de qué gloriarse y nadie tenga tampoco que molestarse. Y si se molesta, será porque quiere, pero debemos procurar hacer la voluntad del Señor cada día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa debe ser nuestra tarea. Decíamos hace unos momentos, tu reino aquí. Usted sabe lo que cantamos, hermano. Tenemos el entendimiento cuando adoramos de que cada una de las cosas que estamos cantando, diciendo, pronunciando, tienen un gran significado. Sabemos que la Biblia respalda lo que estamos cantando realmente. Yo me acuerdo, y sé que el pastor Gerardo se debe acordar, hace unos años atrás había alguien que en la iglesia cantaba constantemente: no me dejes, Señor, no me dejes. Y después de unos años vine a entender que esa canción realmente como que no está muy bien alineada en las Escrituras, porque el Señor dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero nosotros estamos moviéndonos en una manera distinta a lo que la Escritura nos dice, porque nosotros hemos llegado al punto de que si no me profetizan que Él está conmigo, dudo de que Él esté conmigo. Si no siento el escalofrío o el calorcito en la mañana, entonces dudo de que Él esté conmigo. Pero hermanos, ¿cómo puede ser más fuerte el escalofrío que lo que Cristo dijo? Si Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré con ustedes todos los días, dijo el Señor, hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede creerse más una palabra de alguien que lo que el Señor dijo, cuando lo que el Señor dijo es veraz? Que lo que el Señor dijo se va a cumplir. Mire, usted lo sienta o no lo sienta, usted vea o no vea una columna de fuego o de nube o la que usted quiera, el Señor dijo: estaré contigo siempre. Y hoy el Señor está con usted, mañana el Señor estará con usted y todos los días el Señor está con usted. No hay un día que usted esté solo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No hay un día que usted y yo estemos solos, hermano. Donde quiera que vayas, dijo el Señor, estaré contigo. Señor, acompáñame, Señor, va conmigo, Señor. De seguro que sí, ahí va. No hay un día, ni un solo momento, ni una sola situación en la que usted se encuentre donde el Señor no esté. Cuando nosotros entendemos nuestra posición en Cristo, vamos a recuperar todo aquello que hemos perdido. Una de las cosas que hemos perdido también es el hecho de entender que no podemos buscar al Señor solamente porque tenemos una necesidad, sino porque Él nos promete estar con nosotros siempre. Imagínense decir: tu reino aquí, o decir: como en el cielo, así en la tierra. Imagínense cantar eso, que es una palabra que está, el Señor Jesucristo lo dijo en el Padre Nuestro. Oraréis así, dice, y al final dice: hágase tu voluntad, dice, en la tierra como es en el cielo. Hermano, pero en el cielo nadie desobedece al Señor. Nadie le desobedece. Nosotros nos hacemos una idea de que va a haber algo, yo no sé cómo, como que una nube blanca va a venir y va a inundar y va a confundir las mentes y después todos nos vamos a ver con mucho amor. Y que yo no sé, pero a veces para decirle al Señor: tu reino aquí, o como en el cielo aquí, a veces el Señor solo nos está diciendo: ve y reconcíliate, ve y perdona, ve y pide perdón, ponte a cuenta, ve y haz esto, ve y haz aquello, no te acuestes enojado. Cosas tan sencillas que no las hacemos, pero le decimos al Señor: tu reino aquí. Imagínense, tu reino aquí, como esposos, y puede acostarse enojado. Imagínense, tu reino aquí,
que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es allá en el cielo. Pero en el cielo la Escritura dice que el Señor da órdenes a sus ángeles, a sus ministros, y mire, y ninguno dice cuando pueda, Señor, en un momento, Señor, solo dame un chancecito, Señor, ahora que termine, Señor. No me parece, Señor. ¿Comprende? Y estamos nosotros tomando por eso muchas promesas con un retardo bien impresionante, o no estamos recibiendo. Por eso dice el apóstol Santiago, no reciben porque no piden, y si piden lo hacen mal, porque estamos pidiendo, pero Dios dice, por ejemplo, si el conflicto es en la familia, le decimos, Señor, cambia las circunstancias. Y tal vez ese que está diciendo cambia las circunstancias es el que está en el deber de unir a la familia, o necesita pedir perdón, o necesita perdonar a alguien, pero no lo hace y está esperando no sé qué, cuando el Señor está diciendo, haz tu parte, haz tu parte. Alguien me preguntó en estos días, mire, ¿usted cree que eso de la pandemia y que hay que lavarse las manos y que hay que ponerse la mascarilla y todo eso, ¿usted cree en eso? Y le dije, mire, se lo voy a poner de esta manera. Yo creo que Dios hace brotar, hace germinar, hace crecer la semilla, hace crecer el árbol, nos da los frutos, pero usted y yo hacemos el jugo de naranja. Dios no da el jugo de naranja, Dios le da el fruto a usted, usted lo hace. Entonces usted haga su parte, porque Dios hace su parte. Es algo sencillo, solo haga su parte. Pero mire, yo tengo fe de que, bueno, si usted tiene fe de que sin hacerlo va a estar bien, yo creo que tengo fe haciéndolo, que voy a estar bien. Entonces es un asunto de fe, no es un asunto para pelearnos ni para discutir nada, es un asunto de fe, absolutamente de fe. En Cristo nuestra posición es distinta. En Cristo nosotros tenemos influencia sobre esta nación, hermanos. La Biblia dice que podemos orar por los que están en eminencia. En Cristo nuestra posición es muy importante. Somos la sal de esta tierra. Somos la luz de este mundo. Donde quiera que estemos podemos influenciar esta nación, donde quiera que estemos. Y estamos tomando palabras que puedan venir de otras fuentes, menos las de Dios. Ahora nos azotó esta pandemia a todo el mundo, vino y golpeó fuertemente, han venido desastres naturales y muchas cosas y todas las que vengan siendo pronosticadas, nosotros las creemos porque es más fuerte, se está volviendo más fuerte que lo que Dios dice. Hay una escasez de oír a Dios. Hay de repente como que se pierde ese temor a Dios y se vuelve más inclinado uno a lo que está diciendo el ser humano a través de las noticias, a través de lo que sea. Nosotros no estamos en una posición cualquiera. La posición de nosotros como iglesia es algo que nos debe de llamar la atención cada día de nuestra vida y no podemos desperdiciarlo. En esa autoridad donde el Padre envía al Hijo, es donde Él nos envía a nosotros. Imagínense usted, en Cristo Jesús dice que todo es uno en Cristo. Todo es en Cristo. En Cristo toda la creación salió de Cristo. Todo viene de Él, todo es por Él, todo es para Él. No hay nada que exista fuera de Cristo. Y ese creador universal de todas las cosas es el que habita en nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad que Cristo vive en nosotros? Dice una persona que practica una creencia, dice, mire, yo no me acerco a Dios, a Cristo, porque para mí es muy difícil
entender que un Dios trino sea un mismo Dios. Y le digo, usted no necesita entender eso, usted necesita creerlo nada más. Créalo y verá que Dios se va a revelar a su vida. Créalo y verá cómo Dios va a manifestar su gloria en su vida. Cuando usted vea las cosas desde Cristo, usted entenderá mejor las cosas. No trate de entenderlo y después creerlo, no trate de ver y después entenderlo. Es creerlo para poderlo ver. No funciona de esa manera. En Cristo Jesús todo lo podemos. Él nos empodera a nosotros. Dice, como el Padre me envió, así yo os envío. Y dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, que hagan todas las cosas conforme están escritas, lo que les he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si una persona se centra en que él ahora, imagínese que ahora el Señor tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Primero se introdujo en un cuerpo y ese era Jesús. Ahora tiene un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros, la iglesia. Y Él es la cabeza. ¿Verdad que sí? Él es la cabeza. O sea que el cuerpo no hace nada fuera de lo que la cabeza le ordene. Por eso es que la Escritura dice ese misterio. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, lo estén las esposas a sus propios maridos. Es interesante eso, ver cómo Dios nos hace esa comparación y nos revela ese misterio tan profundo, pero también tan práctico para nosotros. Somos el cuerpo. Es impresionante ver cómo los discípulos están preocupados porque ya es hora del almuerzo, ya se había pasado de la hora, y le dicen a Jesús, despide a la gente, que vayan a ver qué comen, que vayan a ver qué almuerzan, que ya es hora, están cansados. Y Jesús les dice, ¿y por qué no le dan ustedes? No le dice, ¿por qué no le llaman al gobierno que les ayude? ¿Por qué no llaman a una institución para que les apoye? ¿Por qué no llaman a un ONG que les eche una mano? Dice, ¿por qué no le dan ustedes? Ahí se puso difícil el asunto, ¿verdad? ¿A quién le comisionó? A la iglesia. Nosotros tenemos un llamado, pero juntamente con ese llamado tenemos al Dios que provee. Dice la Biblia, mi Dios suplirá pues todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vuelve a decir, en Cristo. Todo está suplido en Él. No nos falta nada. Vosotros, dice la Escritura, estáis completos en Él. Para que cabales, dice la Escritura, menciona esa palabra, cabales, completos, afirmados, arraigados, menciona la Escritura. Imagínense que en el plan de Dios al hombre lo ve enteramente, dice el apóstol Pablo a Timoteo, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense ustedes un hombre enteramente preparado para toda buena obra en Cristo Jesús, con la mente de Cristo, teniendo la mente de Cristo, viendo las cosas desde Cristo, desde donde Cristo las ve, no desde afuera, sino desde donde Cristo las ve, para poder manifestar el Evangelio de Cristo, para poder manifestar la voluntad de Dios en esta tierra. No por eso es que tenemos tantos y tantas personas que puedan contradecir. Imagínense, dice, Él es antes de todas las cosas, dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos. Concuerda con lo que dice Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora, yo en una ocasión estaba buscándole ese sentido a esa palabra y dije,
voy a ver qué me dice el señor Google. Y pregunté en Google qué había sido lo primero en este universo, para poder darme una idea yo de por qué el Señor dice en el principio y por qué Él dice que Él es antes de todas las cosas. Y la ciencia dice, y creo que Einstein también dijo, de que lo primero que existió, lo más antiguo que existió, que existe en este universo, es el espacio, el tiempo y la materia. Es lo más antiguo que puede existir. Y al decir Cristo, yo soy antes de todas las cosas, está incluyendo también el tiempo, el espacio, la materia, los planetas, las galaxias, todo lo que podamos encontrar, todo lo que pueda venirse a nuestra mente. Lo que pueda, el pastor mencionaba una vez, en un domingo, que un número grande de tantas galaxias que existen, pastor. Ya se me olvidó ese número, pero usted dio un número grande de otros sistemas solares que existen, etcétera, etcétera. Es impresionante. Y Él, esa persona, creador de todas esas cosas que le estoy mencionando y las que no estoy mencionando, habita en cada uno de nosotros. Está en nosotros y nosotros estamos en Él. Él es la cabeza de cada uno de nosotros. Él es el centro de todo, hermanos. Él tiene la preeminencia en todo. Cristo es la persona más importante y la razón de por qué nosotros estamos aquí. Me gustó escuchar también al pastor que decía, y quiero que sepa, yo soy un portador y me gusta compartir lo que tiene que ver con el evangelio, no importa si viene de otro pastor. Me gusta repetir también las verdades que otros enseñan. Me gusta cuando el pastor dice que un hombre de Dios no dirige a la gente hacia él, sino hacia Dios. Y efectivamente así es. Usted ve la galería de Hebreos capítulo 11, donde están todos esos héroes de la fe. Y allí encuentra hombres y mujeres que nunca buscaron gloria para sí mismos, sino que siempre pusieron a Dios en primer lugar. Dijeron, Él es el que me dará la victoria, Él es el que proveerá, Él es el que me va a sanar, Él es el que me va a levantar. Yo sé que Él vive, yo sé, estoy seguro. Y por eso la Escritura, por la fe. Y hermanos, realmente en Cristo sí somos restaurados, somos redimidos. Imagínese usted que el libro de Hebreos no menciona nada de lo que David hizo en mal. No dice nada de lo que Sansón hizo para mal, pero sí dice, por la fe Sansón, por la fe David, por la fe Abraham. Pero no dice cuando Abraham también, ¿verdad? O Sara se rió. No dice nada de eso. Por la fe José, por la fe Jacob, por la fe. Y no menciona sus debilidades más que las victorias que alcanzaron en Cristo. Porque Dios nos ve restaurados, porque Dios nos ve completos, porque Dios nos ve a cada uno de nosotros perfectos y aptos en Él. No nos ve incompletos. Y si hay una grieta en alguno, Él ya no la ve. Nos ve sin grieta, no nos ve imperfectos. Ninguno de ustedes se mira imperfecto porque Dios ya no lo ve imperfecto. Mire, propóngase y propongamos cada uno de nosotros ver nuestra vida diferente, nuestra familia diferente, a pesar de, usted diga, pero esto va a cambiar porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso va a ser restaurado en el nombre del Señor. Eso va a ser restaurado en Cristo, eso va a ser restaurado en Él. Ahora la iglesia tiene la oportunidad de manifestar el evangelio, de manifestar la palabra, de manifestar la voluntad de Dios en esta tierra. Estamos en un momento muy crucial como nación, y tenemos
armas muy importantes, las más importantes, y no son carnales, dice el apóstol Pablo, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, ¿y usted sabe cuáles fortalezas son las más difíciles de derribar? Las que están en la mente. ¿Usted ha hablado con alguien de repente que usted siente que no lo está convenciendo? Eso es una fortaleza. Usted siente que está hablando con alguien y siente como que no le entran las balas, ¿verdad? Es como que tiene, como que está blindada la mente. Y efectivamente así es, porque la Escritura dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y le voy a decir algo, hay momentos donde también los cristianos estamos siendo influenciados por algún dardo del enemigo y nos está costando entender ciertas cosas. Pero este es el tiempo de permitir al Señor que nos dé ese entendimiento para que sepamos nuestra posición en Cristo, para que sepamos la verdad del Evangelio en Cristo para cada uno de nosotros. Que cada hombre entienda el papel que juega, que cada mujer entienda el papel que juega, que cada hijo, que cada uno sea restaurado en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Saben ustedes que cuando Dios bendijo a Adán, le dijo, cuando dice la Escritura, y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicad? Esa palabra los bendijo es una palabra muy amplia que tiene que ver con que Dios lo hizo capaz. Dios le dio la capacidad como hombre, como esposo, como padre. Cuando nosotros encontramos en la familia a alguien que no es capaz de decirle a sus hijos te amo, es porque algo se perdió en el camino. Cuando encontramos hijos también que no son capaces de decirle a su papá o a su mamá. Cuando encontramos situaciones tan difíciles donde no podemos perdonarnos. El perdón debe ser uno de los valores, principios que debe estar en cada uno de nuestros hogares, hermanos. Debe haber el perdón. Eso no se puede perder. Tiene que estar ahí. El perdón es una de las reglas más importantes que debe estar en mi hogar. El servir, el dar, tiene que ser con la mayor, aunque sí sean las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que su hijo le pida agua, que su esposo le pida agua, que su esposa le pide agua. La hora más sabrosa que usted pueda tener, mire, le aseguro que Dios le va a bendecir si usted se dispone a hacer ese cuerpo que el Señor ha preparado para manifestar su voluntad en esta tierra. Dios va a honrar siempre a los que le honran. Siempre. Voy a concluir diciéndole una gran verdad para que usted y yo nos preparemos, pero no con temor, no con miedo, sino que esto pueda darnos paz. Porque la Escritura dice que en Cristo Jesús, imagínense usted, dice, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente. Hay algo presente en este momento, ¿verdad que sí? Todavía la pandemia sigue ahí como que ni lo presente, ni lo porvenir. Puede que venga algo, yo no sé si va a ser peor. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo, porque antes que sucedan estas cosas, el Señor ya nos ve venciendo. Si hay algo que me impresiona de Dios con nosotros, es que así como Él, como aquella permisibilidad que el Señor le dio a aquel personaje para que
hiciera todo lo que hizo con Job. Yo creo firmemente que Dios nos ve capaces cuando Él permite algo. Además, la Escritura dice que Él no nos va a dar una prueba más allá de la que podamos resistir. O sea que Él nos ve capaces. Usted es capaz de llevar lo que está atravesando en este momento. Usted es capaz, hermano, y usted va a salir adelante porque en Cristo somos más que vencedores. Usted es capaz, lo podemos todo en Él, hermanos. Lo podemos todo. Yo me inspiré en estos días cuando el pastor decía: dejemos de andar viendo a las personas como mi primer recurso, mi segunda opción. Dios es mi primera opción. Dios es mi segunda opción. Dios es mi tercera opción. Dios es el único que puede sacarme de donde esté. Dios es el único que puede levantarme de donde esté. Dios es el único que puede proveer. Dios abre caminos, Dios abre camino, Dios abre camino, Dios abre camino donde quiera que esté. Dios abre camino. Dios lo puede todo. Y usted y yo también en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada que nos pueda detener. No hay nada que nos pueda hacer frente. Ni siquiera, dijo Jesús, las puertas del infierno van a poder prevalecer. No hay nada que nos pueda detener. Tome sus medidas, haga todo lo que tenga que hacer, pero recuerde que nada va a detener a la iglesia. La iglesia del Señor está respaldada por el poder de Dios y nada nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. No hay nada que nos pueda detener, hermanos. Ninguna enfermedad, ninguna escasez. No habrá nada. Antes en todas estas cosas, antes que usted la enfrente, Dios ya lo ve a usted como un más que vencedor. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo tomó nuestro lugar. Él sufrió por nosotros para darnos esa victoria. Él sufrió, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestros pecados, Él llevó todo, Él sufrió todo. Usted y yo no tuvimos que hacer nada, Él lo hizo todo. Y ahora usted y yo solo podemos disfrutar de sus promesas, por su gracia, por su gracia, por su gracia. Por gracia, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Es por gracia, no es por obras, no es porque seamos merecedores, es porque Él conquistó la victoria en la cruz del Calvario. Y ahora en Él podemos todo lo que enfrentemos. Tu reino aquí, Señor. Tu reino en esta tierra, Señor. Establece más tu reino en esta tierra, Señor. Rompe cadenas. Derriba fortalezas. Derriba murallas, Señor. Que nada te detenga, Padre. Que nada te detenga. Sigue levantando los Josué. Sigue levantando los Moisés. Sigue levantando los David. Los que eran conforme al corazón de Dios. Los que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Sea lo que sea. Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Sopla vida, Señor. Sopla vida, restaura familias, restaura hogares, restaura la mente, el corazón, restaura, Señor, la relación. Tú nos has reconciliado en Cristo Jesús.
aquí, Señor, tu reino aquí, Señor. Toda enfermedad, Señor, sea aplacada, sea derribada, Señor. Todo cuerpo débil, que hoy sea fortalecido. Que la fe de tus hijos sea fortalecida. Que la vida de cada uno, Señor, cada día reciba la vida de Cristo. Que el Espíritu Santo pueda nutrir a tu iglesia. Nutre a tu iglesia. Nutre a tu pueblo, Señor. Sustenta a tus hijos, Señor. Danos la victoria, Señor. Tu palabra dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay un poder en tus hijos cuando pronunciamos que en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Amén.